Hola chicos, chicas, espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. En este video vamos a estudiar un poquito sobre la relación que se da entre la masa, el calor y la temperatura. Para que vayamos poniéndonos en sintonía con el tema, cuando hablamos de masa nos estamos refiriendo a la masa que ocupa un cuerpo, ya sea líquido, ya sea sólido o en estado gaseoso. A eso nos referimos cuando hablamos de masa. El espacio que va a ocupar ese objeto, ese cuerpo, entonces se da una relación entre calor y temperatura con el concepto de masa. Entonces, en esta guía eso es lo que vamos a estudiar. Ya para entrar exactamente a la guía que ustedes tienen, viene un cuadrito exactamente igual a este. En este cuadro nos sugieren una actividad que dice: observo el siguiente cuadro comparativo entre calor y temperatura. Identifico las diferencias entre cada concepto. De este lado tenemos lo que es calor y de este otro lo que es temperatura. Dice que el calor es una energía en tránsito, fluye de mayor temperatura a menor temperatura. Y la temperatura es una sensación de calor y corresponde a la energía del movimiento de sus partículas. El calor se mide con un instrumento llamado calorímetro y la temperatura se mide con un instrumento llamado termómetro. Las unidades para medir el calor se conocen como calorías, joule o kilocalorías. En el caso de la temperatura, las unidades son Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Por ejemplo, en Costa Rica y en los demás países de América Latina utilizamos los centígrados Celsius para medir la temperatura. En Estados Unidos, por ejemplo, se usan los grados Fahrenheit. Entonces ahí hay algunas diferencias en cuanto a unidades de medida. Vienen aquí unas preguntitas que dice: mencione dos situaciones en las que ha sentido calor. Dos situaciones en la vida de ustedes en donde han sentido mucho calor o que hayan estado en un lugar donde hayan sentido mucho calor, lo van a anotar en esas dos lineecitas. Luego dice: describa una situación en donde haya tenido alta temperatura. ¿Qué instrumento utilizó para medir la temperatura? Entonces ustedes en esos rengloncitos van a explicar por qué razón, qué fue lo que les sucedió para que la temperatura de su cuerpo fuera una temperatura alta y qué instrumento utilizaron para medir su temperatura y darse cuenta que efectivamente tenían una temperatura alta. El cuerpo humano, cuando estamos bien, que no estamos, por ejemplo, enfermos, que a veces la temperatura puede aumentar, la temperatura del ser humano está entre 36 y 37 grados. Ya mayor a eso se dice que hay una temperatura alta. Luego dice: en mi casa contamos con un termómetro. Ahí anotamos, si tenemos un termómetro, bueno, la respuesta entonces sería afirmativa, y si no, ahí terminamos de contestar. ¿Qué labores domésticas puedo hacer gracias al calor? Gracias, por ejemplo, al calor del sol o gracias al calor de cualquier otra fuente de calor que tenemos en nuestra casa. Recordemos que hay fuentes de calor naturales, como el calor del sol, como el fuego, y también fuentes de calor artificiales, por ejemplo, el calor de una plancha, el calor de una cocina eléctrica o de gas, el calor de un microondas, que son ya calores producidos de forma artificial. Entonces, ¿qué labores domésticas, qué cosas en la casa se realizan gracias al calor? Muy bien. Después de que concluyen esa primera parte de la guía, vamos a pasar
a leer de forma muy, pero muy atenta la información que viene acá, porque aquí lo que nos están explicando es la diferencia entre calor y temperatura y también las relaciones que hay entre calor, masa y temperatura. Vamos a leer. Ustedes pueden ir subrayando también lo que ustedes consideran como importante, los aspectos que consideran ustedes que son importantes en la lectura y que deben de tomar en cuenta después a la hora de contestar la guía. Iniciando con la lectura, dice, diferencia entre calor y temperatura. Recordemos que al inicio vimos un cuadrito en donde venía de un lado calor, de otro lado temperatura, y ahí venían las diferencias de cada uno de estos conceptos. El calor es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. Si se añade calor, la temperatura aumenta. Si se quita calor, la temperatura disminuye. Las temperaturas más altas tienen lugar cuando las moléculas se están moviendo, vibrando y rotando con mayor energía. El calor y la temperatura están relacionadas entre sí, pero son conceptos diferentes. El calor es la energía y la temperatura es una medida del calor. Vean aquí, nos están dando la respuesta a algunas preguntitas que van a venir más adelante. El calor es la energía y la temperatura es una medida del calor. O sea, la temperatura lo que hace es medir cuánto calor tiene un cuerpo. Por ejemplo, cuando la mamá de ustedes está haciendo una comida, pongámosle una sopa, entonces ella aumenta el calor de la cocina. Entonces, al aumentar el calor, la energía calórica, va a aumentar la temperatura. Si nosotros quisiéramos saber qué temperatura tiene esa comida o esa sopa, hay unos termómetros que se usan en la cocina, que son para eso. Entonces, con ese termómetro nosotros mediríamos la temperatura de esa comida, o sea, el calor que esa comida tiene. Lo mismo sucede, por ejemplo, con nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando aumenta nuestra temperatura por una infección o por una enfermedad que tengamos que va a producir fiebre, va a haber un aumento de calor, un aumento de temperatura en nuestro cuerpo. Por eso utilizamos un termómetro para medir la temperatura que nuestro cuerpo tiene. Los instrumentos de medición son el calorímetro, que se usa para medir el calor, y el termómetro, que se usa para medir la temperatura. Los termómetros miden la temperatura en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Para la medición del calor interviene el calorímetro, que es un aparato para medir la cantidad de calor de un cuerpo. El calor es una forma de energía y la unidad de medida que se utiliza es el joule, que se simboliza con una J. El calorímetro corresponde a un recipiente metálico protegido en el exterior por otro recipiente de material aislante. Material aislante es un material que no permite que el calor del interior se pase al exterior, entonces las personas pueden tomarlo aunque esté muy caliente por dentro y no se van a quemar. El material aísla el calor. Este último se utiliza para evitar pérdidas de calor con el exterior. El recipiente metálico tiene una tapa aislante con agujeros. Entonces aquí podemos ver, como ustedes lo pueden observar en sus guías y aquí en el video, aquí tenemos un ejemplo de termómetro y este aparato que vemos aquí es un ejemplo de un calorímetro. Esto es un aparato que normalmente pues en nuestras casas no vamos a tener, ¿verdad? Esto se utiliza solo en los lugares en donde se realizan este tipo de mediciones, ¿verdad? De medir el calor de un cuerpo, de objetos, de sustancias. Pero más o menos tiene una estructura como esta que ustedes ven aquí. ¿Ok? Ya pasamos ahora a estos otros dos cuadritos que tenemos de este otro lado, en donde nos indica
o nos dice las posibles relaciones entre calor, masa y temperatura para un mismo material. ¿Por qué se dice posibles relaciones? Porque, bueno, va a depender, el tipo de relación que haya, va a depender de la cantidad de masa. Y eso es lo que vamos a ver aquí. La primera dice, a igual cantidad de calor y mayor masa, menos temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en dos ollas exactamente iguales, una la lleno de agua y la otra la pongo a la mitad del agua, las coloco en dos discos con la misma cantidad de calor, o sea, los dos discos tienen exactamente la misma cantidad de calor, dos ollas iguales, nada más que una está llena y la otra a la mitad. Una de ellas tendría menos temperatura. Vean nuevamente, vamos a leer aquí. A igual cantidad de calor y mayor masa, menos temperatura. O sea, ¿cuál tendría menos temperatura? Por supuesto que la que tiene mayor cantidad de agua, porque la que tiene menos agua va a hervir más rápido, se va a calentar más rápido porque la masa, la cantidad de agua que pusimos ahí es menor. Entonces, más cantidad de agua va a tardar más en aumentar la temperatura. Dice, si aplicamos la misma cantidad de calor a dos cuerpos de los cuales uno tiene más masa que el otro, el de mayor masa presentará menos temperatura. Ejemplo, ponemos en la cocina dos ollas, las dos a la misma cantidad de calor, pero una olla más grande que otra, la más grande obtendrá menos temperatura por poseer más masa. ¿Ok? Es exactamente el mismo ejemplo que yo les estoy dando, simplemente que yo les sugerí mayor agua o mayor cantidad de agua en una que en la otra. Pero es exactamente la misma relación. Entonces aquí tenemos la primera. A igual cantidad de calor y mayor masa, menos temperatura. Vamos con la siguiente. A igual cantidad de calor y menos masa, mayor temperatura. Al colocar en la cocina la misma cantidad de calor a dos ollas de distinto tamaño, la olla pequeña presentará más temperatura por poseer menos masa. Esa olla, al ser más pequeñita, el calor la va a cubrir más rápidamente que la olla grande. La siguiente, a igual masa, con mayor cantidad de calor, mayor temperatura. Al colocar dos ollas del mismo tamaño en la cocina, pero con distinta cantidad de calor, o sea, a una le ponemos más calor que a la otra, la olla que recibe mayor calor presentará más temperatura. Esto sin importar que ambas ollas sean del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, esas son las tres posibles relaciones que se dan entre calor, masa y temperatura. Esto ustedes lo tienen ahí en sus guías y a la hora de contestar la guía, entonces revisan nuevamente estas tres comparaciones o posibles relaciones. Aquí lo que tenemos son los diferentes tipos de termómetros que actualmente se usan. Tenemos el termómetro de alcohol, que es este, como este que tenemos acá. El pirómetro óptico, que mide la temperatura, o lo que hace es medir las radiaciones que emiten los cuerpos. Ustedes ya tienen que haberlo visto muchas veces en los comercios, en las tiendas, en los centros comerciales, que siempre nos toman la temperatura, ¿verdad? Ahora en tiempos de pandemia, en todos los lugares donde vamos a entrar nos miden nuestra temperatura y normalmente el que utilizan es este, ¿verdad? Porque estos, como son de contacto, no los pueden usar con todas las personas. Esto es algo que utilizamos, este tipo de termómetros los utilizamos como en nuestra casa, ¿verdad? Que son casi que de uso personal.
Pero en este caso, este tipo de termómetro sí se puede usar con cualquier persona porque lo que hace es medir la radiación del cuerpo, del calor del cuerpo. Entonces se logra medir la temperatura que tiene la persona. Tenemos aquí el digital y aquí digamos se lo pone la persona, se lo pone por ejemplo en su boca, debajo de su lengua, puede ser, que es una zona donde se utiliza para medir la temperatura y lo va a marcar aquí en esta pantallita que trae acá. Y el termómetro de mercurio, que es este que tenemos aquí, que al colocárselo a la persona, el mercurio va a aumentar hasta llegar a los grados de temperatura que tiene la persona que se está midiendo su temperatura. ¿Ok? En esta partecita de la guía vienen estas 4 imágenes que ustedes pueden ver. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Dice, observe las siguientes imágenes e identifique si se refiere a calor o temperatura, escribiendo en la línea la palabra calor o temperatura según corresponda. Vemos aquí en esta primera imagen 3 formas de transmisión de calor. Entonces, ¿qué será lo que se está midiendo en esta imagen? Si pudiéramos medirlo, ¿qué es lo que se mide? ¿Calor o temperatura? Lo anotan aquí en la línea. En esta siguiente imagen vemos como 4 diferentes situaciones. ¿Qué será lo que se está midiendo en estas 4 diferentes situaciones? ¿Será calor o será temperatura? Lo escribimos acá abajo. En esta imagen que vemos aquí también se están midiendo 2 situaciones diferentes. Por ejemplo, se está midiendo hasta dónde llega, por ejemplo, la temperatura en invierno como en verano. Entonces, ¿qué es lo que se está midiendo? Lo anotamos acá. En esta imagen que ustedes pueden ver aquí, vemos una barra de metal, esta que vemos acá, una barra de metal que está siendo calentada por esta llamita de fuego que está aquí, ven que se está poniendo ya como muy roja, donde se está calentando. En este caso, si pudiéramos medir esta situación, ¿qué estaríamos midiendo? ¿Temperatura o calor? Entonces anotan acá lo que ustedes consideran que se está midiendo acá. Y luego continuamos con la otra parte de la guía. Con la siguiente parte que tienen que responder en la guía. Y aquí nos encontramos 3 diferentes tipos de termómetros. ¿Qué es lo que van a hacer? Asociar con una línea de qué tipo de termómetro es. ¿Cuál es óptico? ¿Cuál es digital? ¿Cuál es de mercurio? De acuerdo a estas 3 imágenes. En la siguiente parte dice, escriban las líneas el nombre del instrumento, la magnitud que mide y la unidad de medida que utiliza. Entonces, ¿qué instrumento es este? Aquí escribimos el nombre. ¿Para qué se utiliza? Y aquí escribimos para qué. Su unidad de medida es, en la lecturita que hicimos anteriormente, donde vienen los tipos de termómetro, ahí viene explicadito cuál es la unidad de medida que utiliza este instrumento. Ok, de este otro ladito vamos a prestar bastante atención, porque aquí lo que vamos a hacer es relacionar estas imágenes con cada una de las relaciones entre cantidad, temperatura y masa. ¿Ok? Vamos a observar primeramente esta imagen. Vemos que está la misma cantidad de calor. Aquí lo podemos ver, la misma cantidad de calor. Un vaso está lleno de agua, otro está a la mitad y otro está vacío. Aquí nos está señalando esta flecha el vaso vacío, o sea, el que tiene menor masa, o se podría decir cero masa. Entonces, ¿cuál de estas 3 relaciones se aplicará a esta imagen? Vamos a ver la número 1. A igual cantidad de calor y mayor masa,
menos temperatura. En este caso ese no se aplica porque aquí nos están señalando menor masa, o sea, menor cantidad de agua. Veamos la número 2. A igual masa, con mayor cantidad de calor, mayor temperatura. Tampoco se aplica a esta imagen la número 2, porque aquí nos está hablando de mayor cantidad de calor. Y no, aquí las tres tienen la misma. Veamos las tres, es la misma. Y la 3 dice, a igual cantidad de calor, menos masa, mayor temperatura. Sí, en este caso, esta es la relación correcta. Esta sería entonces la relación correcta. En este caso, ustedes tienen que escribir el número. Yo voy a pasar una línea para que les quede un poquito más claro. Vamos con la siguiente. Veamos que es la misma cantidad de calor. La misma cantidad de calor. Pero en este caso la flecha nos está señalando al vaso que tiene mayor masa, mayor cantidad de agua. Dice la primera, a igual cantidad de calor, mayor masa, menos temperatura. Exactamente. Aquí vemos que la relación se da muy bien porque nos está hablando de mayor masa, igual cantidad de calor. Aquí lo vemos. Y entonces, por lógica, sacamos que la número 2 cumple en esta relación, ¿verdad? A igual masa, vean que los dos vasos tienen la misma cantidad de agua, con mayor cantidad de calor. Aquí vemos que en este caso hay mayor cantidad de calor, vean que es una fogata y aquí es solo una vela. Mayor temperatura. Entonces aquí se cumple esta relación. Como les dije, ustedes colocan los números, yo lo hago con las líneas para que me quede un poquito más claro. Después de que terminan esa partecita, se van a ir a la preguntita que ustedes tienen ahí que dice explique la diferencia entre calor y temperatura. Eso lo leímos en la información que leímos en el inicio. Entonces, revísenla nuevamente y van a lograr contestar esta pregunta. Luego van a responder estas preguntitas, 4 usos que se le da al calor en la vida cotidiana y las escriben aquí. Aquí les puse las lineecitas para que lo hicieran. Y luego, ¿cree usted que la vida puede darse como la conocemos si no existiera el calor? Y van a explicar por qué creen ustedes que podría darse la vida sin calor o no. Y si me dicen que no, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Ok? Y posteriormente, ya saben, ¿verdad? Contestar en la tablita de autoevalúo mi nivel de desempeño. Bueno, chicos, se nos hizo un poquito largo este videito, pero espero que les haya sido de utilidad, que hayan podido hacer la guía de una mejor manera. Y nos escuchamos en un próximo video. Que estén bien y cuídense mucho.